9:05, 9:05 en territorio magallánico. A esta hora en Punta Arenas hay 8 grados de temperatura, pero la sensación térmica es de 4 sobre 0. Lo propio pasa en Natales, donde tiene mejor temperatura en Natales, 12 grados en la capital del turismo en estos momentos, con sensación térmica de 10 grados. Maravillosa mañana en la capital del turismo. Torres del Paine 9, 7 en Porvenir y 7 en el sur del sur, Cabo de Hornos, Puerto Williams, provincia antártica. Tengo el gusto de saludar, darle la bienvenida, usted ya lo ve en pantalla en todas las plataformas de Polar Comunicaciones, al abogado constitucionalista Fernando Atria, que además estuvo hace un par de días conversando con los magallánicos a través de un live, por lo que supe. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, un gusto tenerlo por acá. Exactamente, siempre es un gusto conversar con magallánicos. Siempre es un gusto conversar con magallánicos, ¿no? Magallánicos y magallánicas, que lo estamos pasando muy mal. Yo me imagino que usted está al tanto. El tema de el COVID acá ha pegado muy fuerte, la gente está muy preocupada. La subsecretaria Daza se ha ido hace un par de horas, se vino a hacer una puesta en escena para hablar un poquitito de esta situación, pero la gente está muy complicada. ¿Ustedes ya están desconfinados en Santiago? Bueno, sí, estamos desconfinados, pero también preocupados de qué es lo que vaya a pasar, pero claro, estamos en una situación mejor que la de Magallanes. Absolutamente. ¿Cómo hay que sobrellevar todo este proceso que se viene a pocos días, ¿no?, del plebiscito del 25 de octubre, con la crisis sanitaria que se está viviendo? Hay mucha gente que dice no es momento de ir a votar. ¿Qué opina al respecto, Fernando? No, yo creo que, por cierto, que uno habría preferido que no hubiera COVID para el plebiscito, y bueno, por el resto de las cosas, por cierto. O sea, en ese sentido, que haya esta emergencia sanitaria, la pandemia, es algo que debe ser lamentado en todo caso, pero eso es obvio, ¿no? Ahora, yo creo que, como ya ha transcurrido tanto tiempo, hay dos cosas que a mí me hacen pensar que va a ser más importante el deseo de la gente de ir a votar y tener una voz en una decisión que va a ser bien importante para el futuro de Chile, que el temor al contagio. Primero, que bueno, que se están tomando las medidas en cuanto a la realización del plebiscito, ¿no? En medidas que pueden parecer como demasiado puntuales y detalladas, pero que desde el punto de vista de contener el riesgo de contagio son importantes. Va a haber un horario especial para las personas, para los adultos mayores. No se va a votar con el mismo lápiz que pase de mano en mano. La cámara secreta va a estar ventilada, etcétera. Esa es una cosa. Hay precauciones adicionales en la realización misma del plebiscito. Y además, creo yo, la gente está empezando, ya sabe más o menos qué nuevas rutinas adoptar para disminuir el contagio, ¿no? Porque la gente tiene que ir al supermercado, por ejemplo, ¿no? Y ya sabe que para entrar al supermercado hay que esperar afuera porque no puede estar todo el mundo adentro, y que afuera hay que hacer cola, y que la cola no es la cola de siempre, y que es una cola con mayor distanciamiento, y que en general hay que guardar distanciamiento, que hay que usar la mascarilla. Todas esas cosas son cosas que se han ido incorporando, creo yo, a la conducta habitual de las personas. Y entonces, como decía, creo que era el director del CERVEL, lo probable es que ir a votar va a ser tan riesgoso o no riesgoso como ir al supermercado, ¿no? Y la gente ya sabe cómo ir al supermercado, creo yo. Ya, hay gente, acá hay bastante temor, sobre todo en los adultos mayores, que dicen yo prefiero cuidarme, prefiero no ir. Y es entendible, hay otros adultos mayores que ayer me escribían, mientras adultos mayores me llamaban por teléfono y decían yo no voy a ir, otros me escribían y me decían yo sí, nosotros nos estamos preparando. Hay de todo, claramente, pero existe este temor, sobre todo en el territorio nuestro, donde estamos tan complicados, con cuarentena y con casi 200 casos promedios al día, porque la tasa es demasiado alta. Sí. No, por cierto, el temor yo lo entiendo perfectamente y nadie puede levantar un dedo acusatorio contra el que decide quedarse. Por supuesto que no. Pero yo creo que, dada la importancia de la decisión del 25 de octubre y dada, como te digo, tanto las medidas especiales que se están tomando como las medidas que la gente ya sabe tomar por su cuenta, yo creo que es posible votar reduciendo el riesgo al mínimo. ¿Crees que ha ayudado la franja electoral? Yo tengo una opinión, y creo que mucha gente tiene una opinión similar, de que las franjas en general no han sido buenas, no han sido lo profundamente explicativas o didácticas para el común de la gente. ¿Qué opinión tienes tú de las franjas? ¿Siguen sirviendo? ¿Nos quedamos con esta cuestión media romántica, antigua, de la franja del sí y el no, que quedó marcada en tantas generaciones y uno como que espera tener las mismas sensaciones capaz mirando a la franja hoy en día, cuestión que no se va a volver a repetir? ¿Cuál es tu opinión respecto de las franjas y si han servido de algo? Las encuestas dicen que menos del 5% podría cambiar de opinión mirando a la franja. Sí, yo creo que tú dices algo que es bien verdad, Mauricio. Yo creo que el problema de todas las franjas es que el estándar para ellas
es el estándar de la franja del no. Y la franja del no, para los que la vieron en su momento, porque reúne dos cosas, que era una franja que estaba extraordinariamente bien hecha y que además era una explosión de esperanza. Esta segunda parte no la pueden ver las personas que la ven en YouTube ahora, ¿no? O sea, no se puede reproducir. O sea, yo creo que para todos los que vivimos esa época, escuchar la canción del no despierta, recuerda sí, emociones, claro, sensaciones, etc. Entonces, frente a la franja del no, todas las franjas posteriores van a ser siempre defectuosas. Ahora, yo creo que también tienes razón en que esta franja, en algún sentido, muestra, es una franja que se ha tenido que hacer en nuestras condiciones, y nuestras condiciones son condiciones de, de una política que no funciona, ¿no? De deslegitimación política, de desconfianza, de sospecha, etc. De esperanza también por la nueva Constitución. Y yo creo que todo eso se manifiesta en la franja. Es decir, por ejemplo, tenemos un profundo fraccionamiento en Chile, ¿no? Y la franja parece un caleidoscopio de grupúsculos, ¿no? Entonces, yo habiendo dicho todo eso, yo habría esperado más de la franja, que hubiera tenido una dimensión informativa más sofisticada, que es una manera de tratar al votante, al ciudadano que la ve con más dignidad, ¿no? De reconocerle que lo que necesita es información y no necesita un comercial publicitario tipo Coca-Cola. Por supuesto, estamos haciendo un juicio general y habría que hacer distinciones, ¿no? Hay cosas que son mejores que otras, pero es verdad que yo creo que la franja fue una oportunidad que no se aprovechó todo lo que podría haberse aprovechado. Abogado, ¿qué es lo que, según su punto de vista, tiene que entender sí o sí la ciudadanía respecto del proceso constituyente que estamos a puertas de vivir, del plebiscito y lo que podría venir después? ¿Por qué votar por una u otra cosa? Será una cuestión que cada uno intrínsecamente tomará la decisión, pero ¿qué es lo que cree usted como abogado constitucionalista que tiene la chilena y el chileno tener claridad respecto de lo que se viene? Yo diría la cuestión fundamental, Mauricio, es ¿qué es lo que estamos decidiendo cuando estamos decidiendo si queremos una nueva Constitución? Porque a veces la cuestión se plantea por los partidarios, sobre todo el rechazo, ¿no? Como si lo que estuviéramos decidiendo fuera, bueno, vamos a cambiar un texto jurídico que no tiene nada que ver con las cosas que realmente le interesan a las personas, que entonces son cosas que le interesan a los abogados y los políticos. Vamos a hacer todo este esfuerzo puramente para cambiar un texto. Y yo creo que eso es un error fundamental. La Constitución lo que hace es define la política. Entonces, cuando estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de la política. Y yo le diría a todas las personas que nos escuchan, si les parece que la política chilena está en un buen momento. Y yo creo que la pregunta, esa respuesta va a ser unánime, ¿no? O sea, hay una insatisfacción extraordinariamente grande con la política que tenemos, ¿no? Y es una insatisfacción que, por lo menos desde mi punto de vista, es perfectamente entendible. Fíjense usted, ¿cuántas personas marcharon en las calles de Chile, en Punta Arenas también, entiendo, contra la AFP? Cientos de miles de personas marchando contra la AFP. Bueno, ¿pudo la política institucional tomarse en serio la posibilidad de un sistema sin AFP? ¿Ha pasado algo contra las AFP, salvo el 10%? ¿Ha pasado algo contra la AFP? El hecho de que de ese rechazo que experimentaron en las calles de Chile. Entonces, ¿qué es lo que ven los ciudadanos? Ven una política institucional que no escucha, que es indiferente a estas demandas, ¿no? Ven que da lo mismo que es lo que pasa en la Araucanía, el problema de la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios, ignorado por 30 años. Está bien, podríamos decir por 200 años, pero lo que nos importa es ahora, ignorado por 30 años. Ven que el reclamo de los ciudadanos que viven en regiones ha sido por descentralización, por tener más control sobre su destino, ignorado también. Ven que la demanda por fortalecimiento de la educación pública, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de eso? Ignorado también. Ven que, entonces uno dice, ¿qué es lo que hace esta política? ¿A qué sí atiende? Y claro, lo que uno ve es que atiende al interés del poder económico, porque eso sí, para eso sí es ágil. Y entonces, yo creo que ahí está la causa de la disatisfacción profunda que los ciudadanos tienen, ojo, con la política. Esta es una política que no está hecha para los ciudadanos, está hecha para el interés, para los poderes económicos. Claro, y eso el ciudadano se siente absolutamente excluido, lo mira por la tele. Exacto. Lo mira por la tele. Y entonces claro, la mira como la política de la clase política. Y yo les pido a los que nos escuchan que pensemos en lo que significa que los ciudadanos hablemos de la política
y de los políticos como la clase política, porque clase aquí no quiere decir solamente conjunto. No es como cuando uno dice, no sé, la clase de los mamíferos. No. Aquí clase tiene un significado mucho más duro, porque si los políticos son una clase, quiere decir que tienen intereses de clase y que defiendan sus intereses de clase. Esa es la acusación que está detrás de esa manera de hablar. Entonces, ¿por qué la política es así? ¿Por qué en Chile tenemos que tener una política así? ¿Por qué Chile no es el primer país en que ha debido preguntarse cómo descentralizar o cómo darles reconocimiento a las demandas de reconocimiento a los pueblos originarios? No es el primer país donde estas cosas pasan. No es el primer país que se ha preguntado cómo reformar nuestro sistema de pensiones, pero parece ser el primer país que no puede solucionar esos problemas. Entonces, esa característica de la política que hace que sea tan rechazada por la ciudadanía, eso es la Constitución. Entonces, cuando estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de esas decisiones fundamentales que constituyen la política. Si por eso se llama así, Constitución Política de la República, porque constituye la política de la República. Entonces, cuando estamos hablando de una nueva Constitución, no estamos hablando de un nuevo texto que le interesa a los políticos o a los abogados. Estamos hablando de si los ciudadanos y ciudadanas quieren una política que sea distinta. Y si quieren una política distinta, yo estoy seguro que la quieren, bueno, la manera de hacerlo es con una nueva Constitución. Una de las cosas que más se habla, por lo menos en Magallanes, yo imagino que es una cuestión muy de zonas extremas, ¿no? En Arica pues, debe pasar lo mismo, en el norte de nuestro país o los territorios que son fronterizos, la descentralización. Tú lo tocabas, lo decías recién, pero para los magallánicos es fundamental. Nosotros venimos con este problema, porque ya se ha convertido en un problema hace bastante tiempo, de la centralización, de tener cero poder sobre la toma de decisiones. Se ha demostrado claramente y ha quedado al desnudo en los últimos meses con la crisis sanitaria. Se están tomando estrategias centralistas que tienen que ver... ¿Sabes qué? Nos sentimos como ratón de laboratorio. Están probando con Magallanes lo que va a pasar en unas semanas más en la región metropolitana. Y eso te deja muy desprotegido. El discurso es contradictorio cuando se le responsabiliza a la población de la alta movilidad y de que no bajen los casos. Y ayer se hace un punto de prensa en el centro comercial Zona Franca, donde uno entiende, pues si se le reta a la gente y se le dice no salga y se va a hacer punto de prensa a un centro comercial, es bastante inentendible. Esa centralización asfixiante para las magallánicas y los magallánicos, ¿se puede cambiar con una nueva Constitución? Chile necesita cambiarlo. ¿Sí? Ese centralismo es un centralismo que ni siquiera es del siglo XX, es un centralismo decimonónico, del siglo XIX. Uno habría esperado que durante los últimos 30 años, a medida que la demanda, o sea, que este problema empezaba a afectar la vida de las personas, etcétera, y surgía una demanda de descentralización, la política pudiera ir avanzando. Y eso, fíjate tú, eso ha sido imposible. O sea, se logró ahora este avance de que los gobernadores regionales sean elegidos. No mucho más, porque no se logró lo que habría sido ideal, ¿no? Que hubiera habido una discusión sobre el reparto de las competencias entre los gobernadores regionales y los delegados presidenciales, que se hubiera previsto todo, que se hubiera especificado todo y que después de eso se hubieran elegido. Y esto era lo que decían algunos que se oponían a la elección de los gobernadores regionales, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que había que pero no hubo voluntad tampoco, bueno, para entregar la facultad a los gobernadores, que es más, si quería patear para adelante la elección de los gobernadores. Exactamente. Es que si hubiera, porque la manera racional habría sido esa, primero las facultades, después la elección. Pero si lo hubiéramos hecho así, o sea, si se hubiera decidido hacer así, todavía estaríamos discutiendo las facultades y no habría elección de gobernadores ni nada. Entonces, la elección de gobernadores de este modo, antes que sus facultades y todo, fue la única manera en que se pudo dar un pasito. Pero eso lo que te muestra es una política incapaz de tomar decisiones transformadoras. Y eso vale para la descentralización, vale para el reconocimiento de los pueblos originarios, vale para la salud, vale para la educación, vale para las pensiones, vale para la reforma de carabineros, vale para todo. Nosotros hemos tenido una política incapaz de tomar decisiones transformadoras. Y no es porque sí, fue pensada así, fue pensada para que la política democrática no pudiera cambiar los términos fundamentales fijados en la dictadura. Esto lo dijo Jaime Guzmán en su momento, una frase que yo me he cansado de repetir, así que a lo mejor alguien la ha escuchado ya, que decía Jaime Guzmán que el sentido de la Constitución era que si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a hacer algo no tan distinto de lo que uno mismo anhelaría, porque la cancha de juego impone condiciones que hacen prácticamente, de hecho, imposible lo contrario.
Se lo sabe de memoria, Fernando. Es tal cual, ¿no? Sí, claro. Sí, tal cual, es comillas. O sea, ya está todo dicho, eso es. Y eso es lo que estamos sufriendo nosotros 30 años después. Una política hecha para que dé lo mismo quien gana o quien pierda. De lo mismo cuáles son las demandas que surgen de la calle. Todo eso da lo mismo, porque la política está hecha para que no se pueda hacer nada muy distinto de lo que Jaime Guzmán haría. ¿Qué respuesta tiene, Fernando, a quienes dicen, algunos dicen que esta es una campaña del terror, una cacería de brujas, pero la gran mayoría, y yo lo he escuchado repitiéndolo por gente común y corriente, civiles igual que uno, que dice, la Constitución, si gana la prueba, la van a terminar haciendo los mismos de siempre, el ex gobernador, el ex diputado, el ex aquí, el ex allá, los partidos políticos. ¿Igual tienen algo de razón o no tan así, Fernando? Bueno, a mí me causa... O sea, dicen que la señora María no va a participar, dicen. Bueno, ¿cuál es la lógica democrática? ¿Qué quiere decir la idea democrática de que el poder viene del pueblo? Quiere decir que las decisiones se toman por personas que han sido elegidas para eso. Pero hoy día, ese argumento, en el fondo, lo que muestra es que ya no creemos que las elecciones sirven para representar. Porque, fíjate tú, ese argumento supone, va a haber una convención, esa convención va a ser elegida en una elección popular, pero esa convención, a pesar de ser elegida, no va a representar a nadie, van a ser los mismos de siempre. Ese es el argumento, ¿no? Y entonces, fíjate tú lo que eso significa, que la idea democrática es imposible. Porque ni siquiera una elección hoy día sirve para representar. Y claro, esa es la consecuencia de 30 años bajo esta Constitución tramposa, que ni siquiera creemos que una elección sirve para representar. Ahora, ¿es verdad lo que dicen los críticos? Bueno, yo creo que habrá que ver, porque yo creo que hay una reacción ciudadana desde el 18 de octubre en adelante muy fuerte en contra de los partidos políticos tradicionales. Así que asumir que los candidatos de los partidos políticos tradicionales van a ser los mismos de siempre y que esos candidatos van a sacar los votos que necesitan para ser elegidos, bueno, habrá que ver qué resulta en la convención, en la elección. A mí no me queda claro eso. O sea, yo creo que si un partido político hace una lista en que pone exactamente a los mismos de siempre, yo le desearía buena suerte en la elección. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo algunos partidos políticos? Bueno, están viendo que va a ser necesario que sus listas incluyan dirigentes sociales que no son parte de los partidos políticos, de modo de poder compensar esta deslegitimación que ellos sufren, los partidos. Claro, involucrar a los independientes, pero los independientes igual los tiráis debajo de la alfombra. No, usted, Fernando, no, digo el sistema, ¿no? Los tira a los independientes, los esconde siempre, los deja fuera de juego. Sí, pero yo diría, ojo, que los deja fuera, o sea, los deja más atrás, pero en las condiciones actuales, probablemente para la campaña de la convención, ser independiente va a ser un antecedente extraordinariamente fuerte desde el punto de vista de la campaña que van a poder hacer. O sea, imagínese usted el candidato que se va a presentar y así, mire, yo fui alcalde por 3 periodos, yo fui diputado por 4. Eso no va a ser precisamente, qué buen candidato es, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que es verdad que el sistema electoral está pensado para otro contexto, está pensado para un contexto en el cual los partidos políticos son vehículos de participación. Ese es el supuesto del sistema que tenemos. Dice usted, ¿no? Para poder elegir a los representantes. Exacto. Sí. Entonces, ¿no es el más adecuado para una constitucional entonces o no? ¿Podría haber sido de otra manera? O sea, es que yo creo que no hay muchas otras maneras. Yo creo que dentro de las maneras posibles es de lo mejorcito que hay. Pero claro, tiene un supuesto. Y el supuesto es, cuando participan los partidos políticos, participa la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, todas las personas que luchamos por el plebiscito del 5 de octubre, ¿no? Es cosa de ver las marchas para el 5 de octubre del 88 y las marchas de ahora. Las marchas de entonces estaban llenas de pancartas y lienzos y banderas de partidos políticos. Sí. Hoy día no hay ninguna. ¿Por qué? Porque entonces los partidos políticos eran vistos como mecanismos de participación ciudadana. Entonces, si los partidos políticos son instrumentos de participación, entonces está muy bien que en la elección tengan una ventaja, ¿no? Claro, el problema es que nosotros estamos en una situación muy grave de deslegitimación de todas las instituciones políticas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se organiza una elección en un contexto de deslegitimación tan profundo que los instrumentos normales de participación ciudadana en la política, los partidos, hoy día son vistos como lo contrario, como algo que impide la participación ciudadana? No, ese es un problema, por supuesto. Y yo espero que los partidos o las coaliciones se den cuenta de la necesidad urgente de restablecer sus vínculos con la sociedad. Y entonces algunas coaliciones van a hacer algunas cosas. Yo estoy participando con Fuerza Común en el Frente Amplio y nosotros queremos que el Frente Amplio elabore un curso,
invente una nueva manera de relacionarse con los movimientos sociales. Y otros van a intentar otras cosas, y algunos van a ser exitosos y otros no, y así yo creo que se va a tener que enfrentar ese problema. Restablecer los vínculos con la ciudadanía, porque una de las críticas es que alejados de la realidad, que desconectados Exacto. de la realidad, no, pero restablecer vínculos entre los partidos que quieren una nueva constitución y cambios en Chile también, ¿no? Porque han demostrado hace poquito de que no lograron hacer un acuerdo para ir a las primarias legales, para ir en conjunto a las municipales, a los gobernadores regionales. Los que estamos en política, sabemos de política, usted más que los que estamos acá, sabe que las negociaciones, las inscripciones para los temas electorales siempre son a último minuto, se producen estas cosas que hemos visto, no es nada nuevo, pero se van a tener que poner de acuerdo de una u otra manera para elegir constitucionalistas si gana el apruebo, porque ahí hay que armar una estrategia que debe ser mucho más ordenada y pulcra de lo que se ha demostrado en las últimas semanas, ¿no? Y esos vínculos tienen que ver también. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio. O sea, yo espero que lo que ocurrió para la inscripción de las primarias de gobernadores y alcaldes, que al final no ocurrieron, o sea, no se logró un acuerdo completo en la oposición, yo espero que eso sirva, en realidad tenga el efecto de servir de elección para la convencional. Porque si las fuerzas que están detrás de la nueva constitución van fraccionadas en 5 o más listas, el resultado puede ser catastrófico. Y yo creo que sería una irresponsabilidad histórica muy grande. ¿Sabes tú? Yo creo que ayuda la reacción que hubo a la falta de acuerdo en las municipales y en las gobernaciones regionales. Porque, ¿sabes tú por qué? Porque muestra que desde la ciudadanía, desde el pueblo, hay una demanda de unidad, pese a que en otros momentos ha habido una actitud de no, con ellos nunca más, porque ellos están con Piñera, ¿me entiendes? Sí. O con algunos partidos de la oposición, etcétera. Entonces, yo creo que lo que quedó claro hoy día es que sobre esa exasperación que a veces ocurre, y que yo creo que en muchos casos es justificada, ¿no? O sea, es cosa de recordar que durante el gobierno de la nueva mayoría, parte de la oposición a ese gobierno vino desde dentro de la nueva mayoría, ¿no? Pero que esa exasperación ha cedido paso a una demanda de convergencia con vistas constituyentes que yo creo que va a tener efectos cuando nos pongamos a discutir la cuestión electoral. Quiero me quedan un par de minutos, hay muchas preguntas, te mandan saludos, muchos comentarios. Voy a ir al otro lado de la vereda, pues dice Jano dice, la Constitución no modifica las AFP, tampoco modifica los colegios, la desigualdad económica, las pensiones, la clase política, etcétera. Sí modifica la libertad de expresión, la igualdad ante la ley. El menudeo se modifica con leyes particulares. La Constitución es macro. Es una lecera gastar un cargamento de plata hoy día como está la situación. ¿Qué le dices a esas personas que están en contra de una modificación constitucional, que dicen hay que rechazar para reformar? Técnicamente pueden tener razón de que sí, con modificaciones se podrían arreglar los problemas que hay en el país, o no es así definitivamente, Fernando. O sea, yo le diría a Jano y a todos los demás, miremos lo que ha pasado en los últimos 30 años. ¿Cuán fácil ha sido modificar las cosas? ¿Cuán fácil ha sido modificar la estructura centralizada del Estado? ¿Cuán fácil ha sido reconocer a los pueblos indígenas? ¿Cuán fácil ha sido salvar a la educación pública de su decadencia? Enfrentar el problema de la salud, las pensiones, etcétera. En los hechos. Esto no son teorías, estos son hechos. Porque, ¿cuál es la razón? ¿Por qué es tan difícil avanzar? Porque la Constitución actual necesita que para estas cosas haya grandes acuerdos. Y nunca hay grandes acuerdos para hacer reformas. Porque siempre hay alguien que defiende el statu quo. Porque si no, no sería statu quo. Entonces, el punto de la Constitución es crear un poder político que pueda actuar en condiciones en que estamos en desacuerdo. Es verdad. Yo sé que hay gente que quiere mantener a AFP. Yo estaría por abolirlas. Pero, ¿de quién es esa decisión? Bueno, yo pensaría que en un sistema democrático la decisión es de los ciudadanos. Pero fíjate tú lo que eso significa. Significa que si nosotros los ciudadanos decidimos que no va a haber más AFP, tiene que haber una política institucional capaz de terminar con la AFP, ¿no? O sea, nosotros decidimos y la política institucional lo hace. Y que si nosotros decidimos que después de todo sí va a haber AFP, entonces tiene que haber una política que pueda regular a la AFP, modificarla, etc. Esa política institucional no la tenemos, porque nosotros ya aprendimos. Esto no es teorías, esto es experiencia. Ya aprendimos que da lo mismo cuánto marchemos en las calles contra la AFP, la política institucional no se da por entrada. Entonces yo creo, con todo respeto por Jano, por supuesto, cada uno tiene todo el título a tener su opinión, pero yo creo que esta idea de, mire, rechacemos, dejemos todo tal como estaba, y si ahora dejamos todo tal como estaba, las consecuencias van a ser totalmente distintas de lo que ha pasado durante los últimos 30 años.
O sea, yo creo que eso no tiene mucho sentido. Y Cristina, si me permite, Mauricio... Sí, por favor, dale. Yo creo que aquí hay algo muy interesante, porque la gente que está por el rechazo, ¿por qué dice una cosa que es tan poco plausible? ¿Por qué? Porque es bien raro, ¿no?, que nos digan, mire, rechacemos, dejemos todo tal como está, y las cosas va a pasar lo contrario de que ha pasado durante los últimos 30 años. No, eso es un poquito absurdo, ¿no? ¿Pero por qué lo dicen? Yo creo que lo dicen porque se han dado cuenta, y esta es una cuestión, esto es lo más interesante que uno puede ver en la franja, y que nadie defiende la Constitución actual. Nadie se atreve a decir, yo voto rechazo no para reformar, no por la violencia, no por el costo, no. Yo voto rechazo porque la Constitución que tenemos es la que Chile necesita. Eso no lo dice nadie. Nadie defiende la Constitución actual. Hay 1000 otros argumentos para el rechazo. Como te decía, que la violencia, que el costo, que la incerteza, que la lentitud de la reforma, ese es bien absurdo porque la verdad es que ha sido bien lenta, en fin. Pero todos esos son sucedáneos de argumentos para quienes se dan cuenta de que hoy día ya no pueden decir yo voto rechazo porque la Constitución que tenemos es buena. ¿Y eso qué muestra? Que la Constitución ya fue desahuciada por el pueblo el 18 de octubre, ya se acabó. Por eso necesitamos una nueva. Cristina dice, al modelo chileno le falta humanidad. Y Doris dice, ¿en qué está fuerza común? Las últimas dos. Le falta humanidad, ese es el problema. O sea, yo creo que es un modelo inhumano, ¿no? Un modelo humano es un modelo, por ejemplo, que dice, mire, está bien, hay desigualdad y el mercado produce desigualdad y hasta cierto punto, podremos discutir los márgenes de esto, pero hasta cierto punto eso es bueno. Pero hay ciertas esferas en las cuales esa desigualdad no se manifiesta. Y entonces, por ejemplo, el sistema educacional tiene que estar organizado para abrir oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos, las mismas oportunidades de desarrollo. No puede ser que las oportunidades de desarrollo de la personalidad dependan de cuánto sus padres pueden pagar. Eso es un modelo humano, que acepta que haya desigualdad, que es la desigualdad que produce el mercado, pero dice, mire, en educación, en salud, en seguridad social, esa desigualdad no se va a manifestar porque aquí vamos a concurrir todos como ciudadanos. El modelo chileno no dice eso. El modelo chileno dice, esa desigualdad se va a manifestar en la salud que recibe, en la protección de la salud que recibe, en la educación que recibe. Esta es la cuestión sobre derechos sociales. Yo creo que la negación de los derechos sociales en el modelo que tiene Chile, es una demostración de inhumanidad. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y Fuerza Común, sí. Fuerza Común surgió como un movimiento que pretendía, estaba orientado a la constituyente, que buscaba recolectar las firmas para inscribirse como partido político. 3 semanas después de que lanzamos Fuerza Común, vino la pandemia, y en los hechos se acabó toda posibilidad de acción política en la calle. Entonces, claro, eso hizo que no pudiéramos juntar las firmas, pero desde el punto de vista de su sentido político, Fuerza Común sigue existiendo, tenemos una militancia considerable, así que yo llamo a las personas que nos escuchan, que a pesar de lo que han visto en la tele, de que las firmas han pasado, que no juntamos las firmas, eso no afecta el hecho de que seguimos adelante, y entonces yo llamo a las personas, o las invito a que vayan a fuerzacomún.cl y a lo mejor ven ahí una posibilidad de participación en el proceso constituyente que viene. Fernando Atria, siguen llegando preguntas, pero yo me tengo que ir al corte, se nos acabó el tiempo. Siempre un gusto conversar contigo, Fernando Atria, abogado constitucionalista de tantas cosas, actualidad, pero sobre todo este proceso constituyente. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Gracias, Mauricio. Lo repetiremos en el futuro, supongo. Espero, por favor. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buena jornada de viernes. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Pausa, ya venimos.